Muchísimas gracias a todos los integrantes de este cabildo. Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a esta sesión de cabildo, siendo las 10 horas con 59 minutos del día jueves 21 de abril del año 2022. Reunidos en esta sala de cabildos, instruyo a la secretaria del Ayuntamiento a pasar lista de los presentes y declarar la existencia del quórum legal para la 14ª sesión ordinaria de cabildo. Gracias, señor presidente. Como primer punto, tenemos la lista de presentes y declaración de existencia del quórum legal. Por tal motivo, procedo a pasar la lista correspondiente. Maestra David Sánchez Isidoro, presidente municipal constitucional. Presente. Maestra Norma Teresa Acevedo Miguel, síndico municipal. Licenciado Benjamín Antonio Alfaro, primer regidor. Doctora Laura Montes Moreno, segunda regidora. Presente. Licenciado Oscar Armando Moreno Rojero, tercer regidor. Licenciada Ángeles Yasmín Dimas Vargas, cuarta regidora. Presente. Licenciado Arturo Leonardo Valderas Espinosa, quinto regidor. Presente. Ciudadano Gerardo Ramírez Velázquez, sexto regidor. Ingeniera Eunice Velázquez Aguilar, séptima regidora. Ciudadano Jonathan Elías González Copado, octavo regidor. Ciudadano Ricardo Rodrigo Luna Olivares, noveno regidor. Presidente, hago su conocimiento que se encuentra presente 10 ediles, por lo que existe quórum legal para llevar a cabo la presentación legal. Muchísimas gracias, ciudadanos integrantes del Cabildo. Vista la certificación del quórum legal y con fundamento en los artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, queda abierta la 14ª sesión de Cabildo y por ende son válidos los acuerdos que en ella se tomen conforme a la ley, por lo que le pido a la secretaria del Ayuntamiento tenga bien desahogar el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señor presidente. Hago su conocimiento a este honorable cuerpo edilicio que el siguiente punto del orden del día es el numeral 2, lectura y aprobación del orden del día. Como número 1, lista de los presentes y declaración de existencia del quórum legal. Número 2, lectura y aprobación del orden del día. Número 3, lectura y aprobación del acta anterior con fecha 7 de abril del año 2022. Número 4, propuesto análisis y en su caso aprobación del cambio de proyecto en el programa anual de obra pública referente a la construcción del techado en área de implantación de educación física en la escuela primaria Nexa La Normal, ubicada en la colonia Gigante, la cual fue aprobada en la 9ª sesión ordinaria de Cabildo de fecha 3 de marzo de 2022. El cambio de proyecto queda de la siguiente manera: construcción del techado en área de impartición de educación física en la Escuela Normal de Coacalco. Número 5, propuesta de discusión y en su caso aprobación de la cancelación de los siguientes proyectos del programa anual de obra pública con recursos de rufines. Construcción de piso en el área de impartición de educación física en la secundaria oficial número 1 0598 Constitución. Construcción de piso firme en el área de impartición de educación física en la escuela primaria estatal Rosario Castellanos. Mantenimiento de pisos y luminarias en el área de impartición de educación física en la escuela secundaria Lázaro Cárdenas del Río. Las obras antes mencionadas se sustituirán por la siguiente obra: construcción de aula en Jardín de Niños Segundo de Anisis. Número 6, propuesta de discusión y en su caso aprobación del programa anual correspondiente al programa Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal de 2022. Número 7, propuesta de discusión y en su caso aprobación para la autorización a la coordinación de los servicios que presta el registro civil en diversas comunidades del municipio de Coacalco de Berriozábal para la exención del pago de derechos en el desarrollo del programa de la unidad móvil denominada Oficialía Mayor Móvil Estado de México y campañas especiales o extraordinarias de registro civil. Número 8, propuesta de discusión y en su caso aprobación de la integración del Comité de Selección Municipal y conforme al Sistema Municipal de Producción, miembros que se encargarán de emitir la convocatoria para la integración del Comité de Participación Ciudadana. Número 9, propuesta de discusión y en su caso aprobación de la ampliación del mes de abril como prórroga para regularizar y renovar permisos y licencias y multas de recargos a las unidades económicas, entre paréntesis comercio. Número 10, propuesta de discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que el honorable Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal aprueba su participación en la guía consultiva de desempeño municipal promovida e implementada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal durante el periodo 2022. Número 11, asuntos generales. Número 12, clausura de la sesión. Gracias, secretaria. Ciudadanos del Pueblo de Dice, está a su consideración el orden del día correspondiente a la 14ª sesión ordinaria del Cabildo del Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal, por lo que pongo a consideración de ustedes el presente y si existiera algún comentario al respecto, y si no, le pido a la secretaria que proceda a tomar el sentido de la votación.
integrantes de este honorable cabildo levante la mano para emitir su voto. Quien esté a favor, quien esté en contra, quien esté en abstención. Me informo, señor presidente, que este punto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Muchas gracias, secretaria. Tenga bien de saber el siguiente punto del orden del día. Gracias, señor presidente. Le informo que el siguiente punto del orden del día es el número 3. Lectura y aprobación del acta anterior de fecha 7 de abril de 2022, la cual les fue enviada vía electrónica a los integrantes del ayuntamiento para sus comentarios y observaciones. Por lo tanto, y en nombre de tiempo, solicito respetuosamente se dispense la lectura. Gracias, secretaria. Le pregunto al grupo de inicio si quisiera algún comentario al respecto. De no ser así, solicito a la secretaria que someta a la consideración del cabildo el presente punto de acuerdo. Solicito a los integrantes de este honorable cabildo levanten la mano para emitir su voto. ¿Quién esté a favor? ¿Quién esté en contra? ¿Quién esté en abstención? Le informo, señor presidente, que este punto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, secretaria. Solicito que tenga bien de saber el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 4. Propuesta, análisis y en su caso aprobación del cambio de proyecto en el programa anual de obra pública referente a la construcción de techado en área de impartición de educación física en la escuela primaria anexa a la normal, ubicada en Colonia Gigante, la cual fue aprobada en la novena sesión ordinaria del Cabildo de fecha 3 de marzo de 2022. El cambio de proyecto queda de la siguiente manera: construcción de techado en área de impartición de educación física en el área de la normal Coacaco. Informa este honorable cuerpo de inicio que con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 y 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 30 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 12.15 del libro 12º del Código Administrativo del Estado de México y 11, 13, 14 del Reglamento del libro 12º del Código Administrativo del Estado de México, así como los lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Propongo la aprobación del cambio de proyectos en el programa anual de obra pública referente a la construcción de techado en el área de impartición de educación física en la escuela primaria anexa a la normal ubicada en la colonia El Gigante. Por el proyecto construcción de techado en área de impartición de educación física en la escuela normal de Coacalco, toda vez que una está ubicada en el área de nivel primaria y la otra se encuentra en el área de nivel licenciatura. Por lo que pregunto a los integrantes de este cabildo si quisieran algún comentario al respecto. De no ser así, solicito a la secretaria del ayuntamiento someta a consideración el presente punto de acuerdo. Gracias, señor presidente. Solicito al cabildo levante la mano para emitir su voto. ¿Quién esté a favor? ¿Quién esté en contra? ¿Quién esté en abstención? Le informo, señor presidente, que este punto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, secretaria. Solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es el número 5. Propuesta, discusión y en su caso aprobación de la cancelación de los siguientes proyectos del programa anual de obra pública con recursos del PIS NDF. Construcción de piso en área de impartición de educación física en secundario oficial número 0598 Cruz Social. Construcción de piso firme en área de impartición de educación física en la Escuela Primaria Estatal de Rosario Castellanos. Número 3. Mantenimiento de pisos y luminarias en área de impartición de educación física en la Escuela Secundaria Lázaro Cárdenas del Río. Las obras antes mencionadas se sustituirán por la siguiente obra: construcción del aula en Jardín de Niños Edmundo Lamises. Muchas gracias. Informa este honorable cuerpo de inicio con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 30 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 12.15 del libro 12º del Código Administrativo del Estado de México y 11, 13 y 14 del Reglamento del libro 12º del Código Administrativo del Estado de México, así como los lineamientos del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social, como resultado de la evaluación de las estrategias de desarrollo municipal, se determina la necesidad de adecuar los proyectos correspondientes al programa FIMS del Plan Anual de Obras para el ejercicio fiscal 2022, cancelando las obras antes mencionadas del Programa Anual de Obra Pública debido a que es de carácter urgente atender la necesidad de la construcción de una aula en el Jardín de Niños del Mundo de Amisis. Con esta obra se contribuye a la disminución de la pobreza de forma directa. Es por ello que se hará la sustitución. Esta obra tendrá un costo de 819,906 pesos con 10 centavos, monto equivalente a las obras canceladas, sin dejar de mencionar
que tendrán el apoyo respectivo posteriormente, ya que es una de las prioridades de mi gobierno apoyar a la educación. Se solicita se realicen las modificaciones pertinentes a la MIT, atendiendo lo establecido por los lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Por lo que pregunto si existiera algún comentario por los integrantes de este honorable cabildo. Adelante, señor regidor. Edgardo Luna. Gracias, presidente. Solo como observación, en la propuesta que aprobamos el 24 de febrero sobre la distribución y aplicación de los recursos de este fondo, la obra realizada en la secundaria oficial número 598 Justo Sierra era rehabilitación de piso en área de impartición de educación física, no construcción de piso. Solo lo menciono para que se le haga la adecuación en el acta, presidente. Y para dejar asentado, preguntar al presidente si estas escuelas a las que ahora les estamos cancelando sus proyectos de construcción tendrán más adelante otras obras. Muchas gracias. Gracias, regidor. Adelante, regidor Gerardo. Buenas tardes, señor presidente y honorable cabildo. Y nada más una observación en una de las obras que se van a cancelar, que es la de la escuela Rosario Castellanos de la primaria, que está aquí en la avenida, en la calle Chiapas, en República Mexicana. Me di la tarea de ir a checar esa escuela. Sí, no es necesario hacer el piso que se estaba solicitando, pero sí hay otras necesidades más en esa escuela, como el aula de usos múltiples, su techo es de lámina, se está cayendo, su fondo que está por sus plafones que están en esa aula se están deshaciendo. Este salón ya no se utiliza y lo entramos en la escuela, no se utiliza por lo mismo, porque está casi cayendo todo el techo. En otra de las áreas que usted hizo una aula extra después, por ahí había una aula ya puesta, se hizo la otra, y a la hora de unir esas losas, por ahí no quedó bien esa unión. Entonces, ¿cómo se puede ahí impermeabilizar o ver qué se puede hacer con esos unión? Porque se está metiendo, pues, en tipo de agua, se mete el agua y estaba dañando toda la defensa de la escuela y pizarrón y también se puede meterse el agua, se levantaba, ya se estaba levantando la loseta. No sé si se pudiera en algún otro programa o algo cubrir esas necesidades de esa escuela. No es tan necesario el piso, pero sí lo de el aula de usos múltiples. Gracias, regidor. No sé si tiene algún otro comentario adicional. Si no, agradecer los comentarios. Regidor Delgado, por supuesto que es un compromiso de esta administración, como lo he venido mencionando en cada reunión, de realizar una obra de manera directa por el gobierno municipal en las 243 escuelas públicas que tenemos instaladas en el territorio municipal. Es un proyecto de 3 años. Difícilmente pudiera hacer obra en este primer año a las 243. Seguramente algunas que hoy salen de este programa ingresan otras. Al final de esta administración, todas las escuelas deberán haber quedado cubiertas con alguna necesidad que pudiéramos nosotros atender. Lamentablemente, mi querido Gerardo, no podemos atender todas las necesidades de una escuela, porque todas las escuelas, sin excepción, tienen miles de necesidades. Y difícilmente nosotros pudiéramos atender todas esas necesidades por cada escuela. Si podemos hacer una obra, ya estamos del otro lado. Recordemos que no es un programa fácil, hay que planear muy bien, hay que construir un proyecto como este fuerte, sobre todo porque es en beneficio a nuestros jóvenes estudiantes y niños estudiantes del municipio. Lo he dicho también, no es obligación municipal, lo hacemos en solidaridad al esfuerzo que muchos padres de familia lo realizan y hacen para tener una infraestructura educativa más digna. Que dentro de estos programas tenemos la posibilidad de llevar esta obra a las escuelas, es cierto, pero también tenemos otras necesidades dentro de las comunidades que, como cada gobierno, toma sus propias decisiones para llevar o estos beneficios a la educación o estos beneficios a las diferentes necesidades de todas las comunidades de Coacalco. En el caso de nosotros hemos tenido a bien tomar la decisión que sea dirigida hacia las instituciones educativas.
¿Yo qué recomendaría respetuosamente? Ustedes son regidores, integrantes de este cabildo, pero mi sugerencia respetuosa es que no nos adelantemos a visitar escuelas que aquí se aprueben, porque este tipo de cosas pueden llegar a pasar. Vamos a hacer sustitución en algún momento de una escuela a otra, porque así convenga, porque así tuvo que ser, por muchas razones. Y si ustedes se adelantan a visitar estas escuelas, lo único que vamos a provocar es que generemos un caos, que el único problema para resolverlo van a ser ustedes mismos. Porque obviamente nosotros no vamos a poder dar frente a esas necesidades de momento, porque el recurso lo estaremos ocupando en alguna otra institución y eso generará un malentendido pues por la institución, los padres de familia, y como son parte ustedes del ayuntamiento, pues parecería que el gobierno municipal está quitándoles un derecho, y cuando no es el caso. No estamos pensando en eso. También quiero decirles que es un tema muy sensible de trabajar con padres de familia, con directivos de las instituciones educativas, porque todos tienen necesidades diferentes, aun cuando es la misma escuela, ¿eh? Todos tienen prioridades diferentes, aun cuando es la misma escuela. Ya me pasó con el caso de la Leona Vicario en San Lorenzo, que vienen los padres de familia y me piden una obra, viene la directora y me pide otra diferente, vienen los del turno matutino y dicen que no están de acuerdo con eso, y entonces es un conflicto que si nosotros no sabemos llevar a cabo esa conciliación, podemos generar un caos al interior que terminemos en no hacer una obra. Entonces, por eso le he pedido al arquitecto Reyes que sea el único responsable de visitar las escuelas para el caso de la obra y que firmen un documento, sociedad de padres de familia, turno matutino, turno vespertino, director, si es diferente en el turno matutino y turno vespertino, que en muchas escuelas suele ser, en algunos es el mismo y no tenemos el problema, para que firmen el documento donde están avalando la obra prioritaria que el gobierno municipal deba de construir. Y de esa manera no caer en el error que me pasó en mi primera administración, que hacen los baños en el turno matutino y los de la tarde no los usan porque pues son del turno matutino y les ponen llave. O les haces el aula de cómputo en el turno vespertino y los de la mañana no lo pueden usar porque se entregó en la tarde. Para evitar ese tipo de cosas, porque al final trabajamos para toda la comunidad escolar, no trabajamos para el grupo de sexto, de quinto, de la mañana o de la tarde, es para toda la población escolar. Por eso es que tratamos de hacer ese documento donde todos estén firmando y estén de acuerdo en que la obra que se va a realizar es la prioritaria y la que conviene a los dos turnos y a toda la población escolar. Por eso es una recomendación muy respetuosa que yo les quiero hacer. Desde luego, ustedes están en la libertad de hacer lo que ustedes así lo consideren. Solamente es una recomendación para evitar generar algún conflicto innecesario, que también entiendo que todas las escuelas hoy tienen una gran desesperación después de años que no se les hizo obra, después de la pandemia, que tienen muchas carencias. Pues la verdad es que todas están acercándose al gobierno para pedir que les hagamos la obra, pues ya, porque urge. Y no puedo hacer todas las obras en este año. Entonces estamos planeando hacer el 40% de escuelas en este año, el 40% de escuelas el segundo año, para finalmente cerrar el tercer año con el último 20% y tener el 100% atendido en el tema de la educación. Todos quisieran que fuera este año. Y los que les puede tocar en el último, pues no están de acuerdo porque hasta el último. Y los que ya estén atendidos en este primer año, en el último van a decir, es que ya pasaron muchos años y no me han hecho obra, quiero otra. Y entonces es un cuento de nunca acabar. Por eso estamos llevando un programa muy ordenado a través de obras públicas y de esa manera tener el mejor resultado. ¿Sale? Si no hubiera algún otro comentario adicional, les solicito a la secretaria del ayuntamiento que someta a la consideración de este cuerpo de inicio el presente punto de acuerdo. Gracias, señor presidente. Solicito al cabildo levanten la mano para emitir su voto. ¿Quién esté a favor? ¿Quién esté en contra? ¿Quién esté en abstención? Le informo, señor presidente, que este punto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Le solicito de la manera más atenta tenga bien desahogar el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el numeral 6. Propuesta de discusión y en su caso aprobación del programa anual correspondiente al programa Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal de FOM 2022.
Gracias. Informo a este honorable cuerpo de edilicio que con fundamento en los artículos 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, 285, 305, 307, 327A del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 3, 8, 18 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 22 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2022, PEGEM, en el que se dio a conocer el monto autorizado para el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal y el acuerdo por el que se dan a conocer las fórmulas y variables autorizadas para determinar el monto correspondiente a cada municipio del PEFOM para el ejercicio fiscal 2022, publicado el 15 de marzo de 2022 en el periódico oficial Gaceta del Gobierno. Propongo la aprobación del programa anual correspondiente al programa del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal POFOM 2022 con el presupuesto autorizado por la Secretaría de Finanzas del Estado de México, toda vez que ya no es una proyección como la nombrada en el presupuesto, sino son las necesidades a petición de los ciudadanos del municipio. Por esta razón hacemos la mención de estas obras para atañar y resolver los problemas antes descritos. No sé si quisiera algún comentario en este punto. Señor regidor, adelante. Sí, muchas gracias, señor presidente. De acuerdo con la Gaceta del Estado de México, con fecha 15 de marzo del año en curso, el monto designado a nuestro municipio por parte del PEFOM es de 20.950.000 pesos. El 24 de febrero, cuando aún no se publicaban los montos finales, aprobamos una serie de proyectos con la estimación del presupuesto asignado del año anterior, es decir, 460.281 pesos menos. En ese sentido, con la aprobación de este punto, estaremos dejando sin efecto el acuerdo del 24 de febrero, aprobando ahora un paquete de proyectos que representan solo 7.711.115.8 pesos, lo que nos deja en la expectativa sobre cuándo estaríamos aprobando la distribución del remanente. Gracias. ¿Algún otro comentario? Efectivamente, mi querido regidor, no hemos querido meter todo el programa de obra en este momento porque tenemos un problema grave, muy grave. Lamentablemente el gobierno anterior no ejerció adecuadamente este programa. El gobierno del estado nos envió un oficio para que pudiéramos conciliar el recurso del año anterior. Y efectivamente lo hicimos, pero anotando las observaciones del manejo que se hizo, en donde existe un desfalco de 12 millones de pesos que no se han acreditado, que se deben a las obras que sí se hicieron, pero no existe el recurso por el gobierno municipal para que se pague. Y como el gobierno del estado nos está exigiendo que conciliemos este recurso que se ejerció adecuadamente, de lo contrario se verá afectado nuestro FEFOM 2022. Yo no voy a firmar un documento como el gobierno del estado me lo está solicitando, porque no voy a asumir una responsabilidad que no es nuestra. Es del gobierno anterior y deben de responder por esos 12 millones faltantes a este programa. Si con ello nos afecta y no nos dan FEFOM este año, yo prefiero eso, que no nos den FEFOM, pero no asumir una responsabilidad que no es nuestra. Por eso es que no estamos teniendo todo el programa completo ahorita, hasta que no nos ratifiquen que sí nos van a apoyar con ese programa y con este recurso 2022, tener ahora sí todas las orientaciones necesarias para poder ejercer ese recurso, sin que dejen de asumir la responsabilidad quien es responsable, y sin que le hagamos responsable a través del órgano superior de fiscalización del Estado de México, que ya tiene conocimiento y ya se le mandó el oficio al respecto. Ese es un tema que deberá resolverse, pero no estamos de acuerdo en que a nosotros nos afecten por una irresponsabilidad del pasado. El gobierno del estado a través de finanzas dicen bien, que son problemas institucionales y cada gobierno en turno deberá responder por ellos. Yo no coincido. Es una responsabilidad personal de cada administración, que sí es en sentido correcto, de que no dejan de ser temas institucionales porque es una sola administración, un solo ente municipal, pero con responsabilidades diferentes. Entonces traemos ese problema en el PEFOM, por eso es que no se está estableciendo todavía el programa completo. ¿Sale? ¿Algún otro comentario? De no ser así, solicito a la secretaria ponga a consideración
el punto de acuerdo correspondiente. Gracias, señor presidente. Solicito a Cabildo si pueden levantar la mano para emitir su voto. ¿Quién esté a favor? ¿Quién esté en contra? ¿Quién esté en abstención? Le informo, señor presidente, que este punto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Muchas gracias, secretaria. Le solicito tenga bien de saber el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el numeral 7. Propuesta de discusión y, en su caso, aprobación de la autorización para la coordinación de los servicios que presta el registro civil en diversas comunidades del municipio de Copeco de Berriozábal para la cesión del pago de derechos en el desarrollo del programa de la unidad móvil denominada Oficialía Móvil del Estado de México y campañas especiales o extraordinarias para el registro civil. Informa este honorable cuerpo de juicio que con fundamento en el artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y el acuerdo mediante el cual se expiden los lineamientos y manual de operación del Programa Oficial Móvil Estado de México, publicado en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México el 13 de enero del 2015, en el cual se promueve la exención del pago de derechos. Propongo la autorización de la exención del pago de derechos por concepto de matrimonio, reconocimientos de hijos y expedición de copias certificadas de nacimiento para el desarrollo del programa Unidad Móvil denominado Oficialía Móvil Estado de México, conforme a las fechas señaladas en el anexo que se les hizo llegar, así como los correspondientes a campañas especiales o extraordinarias del reglamento civil en apoyo a los ciudadanos de nuestro municipio. Por lo que pregunto si quisiera algún comentario al respecto. De no ser así, solicito a la secretaria someta a la consideración del cuerpo de juicio el presente punto de acuerdo. Gracias, señor presidente. Le solicito a Cabildo levante la mano para emitir su voto. ¿Quién esté a favor? ¿Quién esté en contra? ¿Quién esté en abstención? Le informo, señor presidente, que este punto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, secretaria. Le solicito tenga bien de solar el siguiente punto del orden del día. Gracias, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es el numeral 8. Propuesta de discusión y, en su caso, aprobación de la integración del Comité de Selección Municipal que se conforma por el Sistema Municipal Anticorrupción, mismos que se encargarán de emitir la convocatoria para la integración del Comité de Participación Ciudadana Municipal. Gracias, secretaria. Informo a este honorable cuerpo de juicio con fundamento en el artículo 130 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, los artículos 61, 62, 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75 y transitorio octavo de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, y con base en la convocatoria emitida el 17 de marzo de 2022, quedó integrado el Comité de Selección Municipal que conforma el Sistema Municipal Anticorrupción por las siguientes personas: Carlos Fabián Maldonado Barrios, Verónica Alejandra Morales Argueta, Alejandro Rosales Ocampo, Arián Zahar Ramírez Mercado, Luis Alberto Quiroz Díaz. Este comité se encargará posteriormente de emitir la convocatoria para la integración del Comité de Participación Ciudadana Municipal, por lo que pregunto a los integrantes de este honorable cabildo si existiera algún comentario al respecto. De no ser así, solicito a la secretaria someta a consideración de este cabildo el presente punto de acuerdo. Gracias, señor presidente. Solicito al honorable cabildo si puede levantar la mano para emitir su voto. ¿Quién esté a favor? ¿Quiénes estén en contra? ¿Quienes estén en abstención? Le informo, señor presidente, que este punto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, secretaria. Le solicito tenga bien de solar el siguiente punto del orden del día. Con su venia, señor presidente, el siguiente punto del orden del día es el numeral 9. Propuesta de discusión y, en su caso, aprobación de la ampliación del mes de abril como prórroga para regularizar y renovar permisos y licencias sin monta ni recargos a las unidades económicas, entre paréntesis comercio. Gracias, secretaria. Informo este honorable cuerpo de juicio que con fundamento en el artículo 31 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, el artículo 21 de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México y el artículo 111 del Bando Municipal 2022, propongo una prórroga para regularizar y renovar permisos y licencias sin multas ni recargos al comercio del municipio, misma que tendrá una vigencia de 30 días a partir de su aprobación, a efecto de apoyar a la reactivación de la economía de nuestro municipio. Quiero aclarar que este programa le estamos haciendo la extensión, lo que corresponde al 1 de abril hasta el 30 de abril, no como aquí lo estamos mencionando, que a partir de que se apruebe. Toda vez que, como saben ustedes, el Código Financiero establece los 3 primeros meses para el pago de estos derechos. Después del mes de marzo ya tienen una sanción de una multa o un recargo. Lo que estamos tratando de evitar que en el mes de abril todas las personas que hayan pagado no se les esté fincando
brincando esta responsabilidad hasta el 30 de abril que corresponde esta prórroga. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo que pregunto al Cabildo si existiera algún comentario al respecto. De no ser así, solicito a la secretaria someta a la consideración del presente Cabildo, de este Cabildo, el correspondiente punto de acuerdo. Gracias, señor presidente. Solicito al Cabildo si puede levantar la mano para emitir su voto. ¿Quién esté a favor? ¿Quién esté en contra? ¿Quién esté en abstención? Le informo, señor presidente, que este punto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, secretaria. Le solicito tenga bien de sobre el siguiente punto del orden del día. Gracias, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es el numeral 10. Propuesta de discusión y su caso aprobación del acuerdo por el cual el honorable Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal aprueba su participación en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, promovida e implementada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal durante el periodo 2022. Gracias, secretaria. Informo a nuestro honorable proposición que en fundamento de los artículos 31 y 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, propongo la participación del Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, promovida e implementada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal durante el periodo 2022, cuyo objetivo es fortalecer sus capacidades institucionales a partir de un diagnóstico de la gestión y la evaluación del desempeño de sus funciones constitucionales. Por lo que pregunto a este honorable Cabildo si existiera algún comentario al respecto. De no ser así, solicito a la secretaria someta a consideración del Cabildo el presente punto de acuerdo. Gracias, señor presidente. Le solicito al honorable Cabildo si puede levantar la mano para emitir su voto. ¿Quién esté a favor? ¿Quién esté en contra? ¿Quién esté en abstención? Le informo, señor presidente, que este punto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, secretaria. Solicito tenga bien de hablar del siguiente punto del orden del día. Gracias, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es el numeral 11. Asuntos generales. Honorable Cabildo, si alguien de ustedes desea hacer uso de la voz en este punto del orden del día, sírvase manifestando, levantando la mano. Adelante, la mano, que nos damos el uso de la voz. Si gusta que dice también algún. Adelante, es el primero que le damos el uso de la voz. Con su venia, señor presidente. Bueno, en estos días han suscitado algunos eventos que no han sido muy favorecidos en nuestro municipio y yo tengo una duda, no sé si usted tiene información acerca del caso de este muchacho Kevin. Desconozco. Entonces, me asalta una duda porque no hay fundamento todavía como para evidenciar ciertas pruebas. Sin embargo, en un video por medio de Twitter, se argumenta que el juez conciliador del gobierno de Coacalco dejó libres a los personajes que habían más bien violentado y asimismo llevado a un estado reuniendo a este muchacho que paró y terminó en la muerte del mismo. Como le voy a mencionar, desconozco qué tan real, bueno, faltan evidencias para el caso, pero creo que sí es muy importante tener la información correcta y darle el seguimiento conveniente, ya que en nuestro municipio pues, no pueden estar pasando estas cosas porque sí es una situación grave. Y en suma a este evento lamentable, quiero comentar algo que el día 11 de abril, bueno, yo fui víctima así mismo de la delincuencia aquí en la calle Benito Juárez. Solo me robaron la batería del auto, todo de carácter, desafortunadamente. Sin embargo, cabe mencionar que, sumando los testimonios de algunos vecinos de la comunidad de esa calle, ellos argumentan que esa calle es base de la delincuencia ahora bien, porque también pude observar que por la noche, dado la parte de los, enfrente hay una escuela, una escuela, y adelante hay una zona arbolada donde no hay una lumbrera. Yo creo que sería cuestión de supervisar esa parte, creo que es importante, porque pues bueno, damos motivo a estos eventos. Y también cabe mencionar que al presentarme yo en la fiscalía para hacer mi denuncia, la servidora pública que me atendió en mi calidad de ciudadana
ella mostró una actitud no amable, un poco prepotente, y me dijo que no había sistema, que no podía hacer que no se podía hacer la denuncia, que me fuera al sistema en línea y que ahí la hiciera. No tengo problema con eso, pero sí me saltaron algunas preguntas que en este momento yo estaba bien en términos generales. Sin embargo, me pregunté qué pasa cuando llega una mujer violentada a este lugar, qué tipo de ayuda se le proporciona o quién está a cargo, porque imagínese usted en calidad de ciudadanos, si alguien llega con una necesidad de psicosis o problemas cuando has sido víctima de la delincuencia y no hay quien te atienda o tener ese acompañamiento, creo que eso es muy importante en nuestras fiscalías. Entonces, bueno, le quería hacer mención con todo el respeto para que veamos esta parte y cómo se puede ayudar a nuestros ciudadanos, y eso es todo por mi parte. Gracias. Gracias, regidora. La regidora Sánchez. Sí, muchas gracias, con su permiso. Señor presidente, el miércoles de la semana pasada se suscitó la desaparición de 2 menores. En las redes sociales vimos la empatía y preocupación de la población que sin dudarlo compartió la noticia para coadyuvar en su localización. Afortunadamente las menores fueron encontradas y devueltas a sus hogares. Sin embargo, la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal emitió un comunicado donde, sin guardar la privacidad de las involucradas, narró a detalle la situación por la que pasaron las familias. Quiero señalar que si bien estamos pasando por un momento de alerta en cuanto a desaparición de personas, y no necesariamente todos los casos han sido por raptos, lo que debe privar en todo momento es el respeto a la privacidad de las personas, sobre todo tratándose de menores. Como ustedes saben, la Ley General de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes establece que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones. Por ende, no podemos exhibirles para bajar el estrés social, ni mucho menos alimentar el morbo. Por eso, invito a mis compañeras y compañeros de Cabildo a que trabajemos con la población, informándoles sobre cómo actuar en estos casos. Trabajar en una cultura de respeto y erradicar el linchamiento social. Muchas gracias. Gracias, regidor. Si no hubiera algún otro comentario, regidor Omis, caso del joven que asesinaron, ustedes saben, sí es un tema complejo. Lamentablemente estamos viviendo en una sociedad muy complicada hoy en día, donde están perdiendo las reglas de convivencia entre vecinos. Está pasando una división social terrible entre los unos y los otros, los que tienen y no tienen, entre los que estamos de acuerdo en cómo piensa uno, cómo piensa el otro, y esto se desprende justo de eso, de una riña entre la misma comunidad. No lo conozco yo a las personas, solamente es una información general que tengo. Se desprende de una riña, se llama la policía municipal. La policía llega a hacer detenciones por alterar el orden público, que es por lo que la policía llega. En ese momento nosotros no tenemos conocimiento de que existe alguna persona muy lesionada. Se traen a las personas al conciliador por alterar el orden público. Algunos de ellos pagan su multa, los otros están obligados a que se liberen si pagan su multa también, como fue el caso. Hasta ese momento no existía una denuncia ante el Ministerio Público por lesiones físicas en contra de alguien, que esto se da posteriormente a la liberación de estas personas, cuando se da la noticia de que había fallecido una de las personas que habían lesionado por esa riña, y es cuando ya acuden al Ministerio Público a levantar el acta por ya homicidio que desprende de una riña. La secretaria del Ayuntamiento estuvo muy atenta en ese tema, llamó a la familia, les explicó el procedimiento que el gobierno municipal tenemos. Tú no le puedes coartar la libertad absolutamente a nadie por lo que está llegando, y por lo que llegó fue por alterar el orden público. Pagan su multa por alterar el orden público. En ese momento nosotros no teníamos aviso del Ministerio Público de que existiera alguna denuncia mayor, no se tuvo conocimiento.
Por eso el procedimiento para nosotros es muy transparente, se da la libertad. Posteriormente a ello, ya hacen la denuncia al Ministerio Público. Afortunadamente la Secretaría del Ayuntamiento le dio la explicación a los familiares y si se dan cuenta, cuando los familiares molestos que buscan justicia, que van al Ministerio Público a hacer algunos destrozos, no fue contra nosotros, porque realmente nosotros no tenemos ninguna responsabilidad al respecto. En ese momento nosotros no teníamos conocimiento de la gravedad que estaba o que había ocasionado esa riña que finalmente se había presentado. Los familiares obviamente están molestos como cualquier otro familiar cuando pierde algún ser querido y están actuando con su libertad de expresión y por supuesto que en el caso de nosotros aprobamos el que defiendan este tema, el que busquen justicia y que se detengan a los responsables. ¿Por qué se daría la riña? No sabemos ni conocemos, solamente los familiares sabrán en qué momento nace esa riña y en qué momento llegan a ese desenlace lamentable que se tuvo en la comunidad. Y es cierto, tiene razón, regidora, son cosas que no deberían pasar, pero lamentablemente es lo que hoy vivimos en nuestra sociedad mexicana, una división social que no debe de seguir pasando. ¿Sale? Por otro lado, el robo de su batería, sí, efectivamente, tenemos todavía muchos problemas de inseguridad, lo he dicho. Hoy Coacalco sigue teniendo los índices delictivos más altos que en su historia tuviera, pero esto es lo que le damos, esto es lo que ya traemos, es la inercia que no hemos podido revertir. También es cierto porque no tenemos ni la capacidad económica en este momento, ni la infraestructura necesaria para poder enfrentar el problema. Muchos de estos robos que están ocasionándose en nuestro municipio lo hacen a través de los famosos motonetos. ¿Cómo atacamos a los motonetos si no tenemos la infraestructura para ello? No tenemos motopatrullas, no recibimos esa infraestructura. Estamos haciendo un esfuerzo por tenerla, pero tiene un tiempo. De la noche a la mañana lamentablemente no podemos hacer mucho, pero yo espero que ya después del 30 de abril que ya llegue nuestro equipamiento, que además hemos sido también objeto del problema mundial, de que con la pandemia se ha escaseado mucho los vehículos, no hay un famoso chip. Bueno, las patrullas que hemos adquirido aún no llegan, están entre que si llegan el fin de semana o si llegan la otra semana. Ha sido un problema, motopatrullas que adquirimos en una marca que no existía, no había porque están escasas, entonces buscamos otra marca y entonces estamos batallando con esa infraestructura que yo espero que ya para el 30 la tengamos completa y ahora sí tengamos la forma de asumir nuestra responsabilidad, que es lo que yo siempre he dicho, que a veces nos la pasamos quejándonos del pasado y del pasado por culpa del pasado. ¿Y cuándo asumes tu propia responsabilidad? Debe llegar un momento que ya asumas tu responsabilidad. Ya quejarte del pasado es como entender que antes conocías los problemas y tenías las soluciones y ahora que estás con los problemas ya no tienes soluciones. Entonces debemos de asumir la responsabilidad, que es lo que estamos haciendo, pero necesito tiempo, necesito recursos, necesito que la infraestructura pueda empezar a dar el resultado que esperamos. Y eso no es de la noche a la mañana. De verdad que a veces hasta me oigo repetitivo, pero lo que se dejó de hacer ayer, difícilmente lo puedes reordenar en 3 meses que llevamos de gobierno, casi 4. Entonces, yo que pido paciencia, sé que es lo que menos tenemos en este momento, paciencia ante una crisis de inseguridad que vivimos. Pero yo espero que ya una vez que tengamos esta infraestructura, ahora sí sea nuestra responsabilidad asumir el toro por los cuernos y buscar cómo revertir esa inercia que hasta ahorita ha sido en contra de nosotros nada más. No podemos enfrentarlo porque no tenemos la infraestructura. Qué bueno, dentro de los males el mejor, que esas patrullas que aún no se pagan, pues no han venido por ellas. Vinieron a reclamarme el pago y yo les decía, bueno, pues yo esperaba que también se llevaran sus patrullas en enero, pero pues si no se las han llevado, pues yo las tengo que seguir usando. Pues no estaban pagadas, debemos 40 millones todavía de 100 patrullas, aunque solo tengamos 50. Pero le decía yo al proveedor, oye, pues ahí están tus patrullas, yo no puedo evitar que no te las lleves, pues son tuyas, porque también te voy a decir, no puedo pagarte, ni te voy a pagar. Entonces me dice, ¿y cuándo llegan las tuyas? Pues yo espero que a finales de abril.
bueno, no pasa nada, te las dejamos y ya cuando lleguen las tuyas nos llevamos estas. Por eso digo, de los males el mejor. Han sido amables de que no se han llevado esta infraestructura que no es nuestra y que finalmente se la van a terminar llevando. Pero eso es lo que más o menos ahorita nos ha dado para enfrentar un poquito, y hemos hecho detenciones de mucha gente armada, que si de organizaciones delictivas fuertes, y los hemos puesto a disposición, pero ahora ha sido suficiente. Y eso lamentablemente nos tiene también como muy atados, porque también este es un tema de sociedad, de educación, de valores que hoy se han perdido, y de nada va a servir 1000 patrullas, 50,000 elementos, si la ciudadanía no quiere entender con valores y principios, que a veces decimos, vienen de otro lado a querer sorprender a Coacalco. ¿De verdad? Yo creo que a veces son más los de aquí que los que vienen de otro lado. Pero eso es lo que tenemos que batallar. ¿Cuántas veces escuchamos entre los vecinos? Es que son los hijos de la vecina de allá enfrente, pero pues no decimos nada porque son bien agresivos. Pues son los que nos están haciendo daño, pero por la falta de valor de no denunciar, siguen haciendo daño. Entonces, al final del día tenemos que hacer lo que nos toca, lo que requiere regidora. Solo les pido tiempo. Yo espero que a finales de este mes ya tengamos la infraestructura que tanto he presumido y que para entonces ya esté funcionando. Nada más le iba a decir que yo pensé que era eléctrica su bicicleta, pero ya entendí que era su coche. Ah, ok. Esta vez como ya era muy noche, entonces me transporté desde 4 años. Okay. Gracias, regidora. Y finalmente el tema de las mujeres violentadas tiene razón. Por eso es que en esta administración creamos la subdirección de género, de policía de género, con el fin de darle esa protección que requiere la mujer que pueda ser violentada. Se supone que la fiscalía también debe tener fiscalía especializada en el tema. No están en todas las fiscalías, esa fiscalía especializada está en Ecatepec. Es el caso que si alguien llega a esta fiscalía de Coacalco, seguramente la tendrán que remitir a Ecatepec, donde existe la fiscalía especializada. Pero mientras eso pasa o no, en el municipio tenemos 3 instancias. Primero es la policía de género. Segundo es el Instituto de Mujer, que está obligada a atender cualquier emergencia de esa naturaleza con temas psicológicos, con abogados si es necesario para que se sienta protegida la mujer. Y de la misma forma, a través del DIF municipal también tenemos la Procuraduría de la Defensa del Menor, que a través de esa Procuraduría también le podemos ofertar a las mujeres que sean violentadas con temas médicos, temas psicológicos, inclusive temas legales. Entonces, por parte del gobierno municipal sí estamos preparados para enfrentar cualquier circunstancia que se pudiera presentar en esa condición, que esperemos en Dios no sea el caso, pero que al menos por el lado de nosotros sí estamos con el compromiso de ser un gobierno que verdaderamente cuide el tema de género. ¿Vale? Y en el caso de mi querido regidor Edgardo, recuerden el tema de lo que publicó de las personas que publicó la policía municipal. Pues mira, sí, como siempre hay errores, son responsabilidades de las personas. Yo te puedo asegurar que no es un comentario de mala fe. A veces a lo mejor es la forma de explicar las cosas, porque lamentablemente con una sociedad que hoy nos tocó vivir muy envuelta en redes sociales, si no aclaras bien los puntos, si no lo anuncias tal como es, se empiezan a generar cosas que no lo son, como es el caso del joven que lamentablemente perdió la vida en esa riña, y lamentablemente se empieza a confundir a la sociedad. Sé, y tienes razón, que se debe cuidar el tema de la información personal, por seguridad inclusive, pero lamentablemente hoy es muy complicado también entre una sociedad que solamente vive para atacar. Y yo entiendo que a veces son los opositores a nosotros, los que siempre están en contra de todo, a favor de nada, y si no le pusieron una coma, inventan ahí alguna cosa, y lejos de que esa información salga a la luz pública con la información adecuada, si se cuidan a veces muchos temas, termina cambiándole toda la información y el sentido de lo que realmente pasó. Yo pediría a la policía que tenga mayor cuidado para atender el tema nada más de la información personal,
por cuestiones de seguridad, pero a veces es como cuando me dicen, oiga, ¿y es que por qué tratan tan mal las patrullas? Es que pasan los topes hechos bardura. Pues sí, pero ¿cómo les dices que cuiden una patrulla? Si yo me pongo a decir al policía, cuida las patrullas, no las maltrates, al ratito me van a decir, presidente, es que no alcancé al delincuente porque pues, me dijiste que no maltratara a la patrulla y el señor se pasó los topes y yo no me los podía pasar tan rápido. Pues ¿cómo les dices? Entonces lamentablemente la patrulla pues está para que se acabe. O sea, aunque se oye feo, pero para eso son, para que den el servicio que requerimos y que se acaben las patrullas. Y también el policía, pues con esa forma de ser también informa, da su parte y pues a veces, pues siempre, como pasaba con Enrique Peña, ¿no? Siempre había un buen amigo ahí grabando y sacaba lo chistoso y no sacaba lo bueno de las cosas. Pues entonces también en esto siempre hay alguien que está grabando, que está sacando la información y que a lo mejor no es ni mala fe del policía, simplemente es su forma de expresar y de decir pues lo que está poniendo en su parte correspondiente del informe que da. Insisto, para muchos es bueno, para otros es malo. Al final del día hoy es buscar formas de cómo tener mejor informada a la población sin que generemos alguna complicación para unos ni para otros. Pero con respecto a la información personal, yo con mucho gusto ahí le pediría a la policía que tenga mayor cuidado. ¿Sale, regidor? Y pues si no se hiciera algún otro comentario, le solicito a la secretaria que continúe con el desahogo del siguiente punto del día. Gracias, señor presidente. Le informo que ha sido agotado el orden del día, siendo el numeral 12, clausura de la sesión. Gracias. Y perdón por la extensión de todos los comentarios, pero es necesario. Siendo las 11:50 del día jueves 21 de abril del año 2022, declaro clausurada la 14ª sesión ordinaria de Cabildo y válidos los acuerdos que en ella se hayan tomado conforme a la ley. Y les deseo a todos que tengan un excelente día.